día espiritual. Amén. Buenas tardes, hermanos y hermanas. Hoy día 25 de marzo del 2022 vamos a cerrar este módulo de seminario sobre neumología. Todavía falta más material y hoy estamos en la cuarta clase de este mes, la última de este mes del 25, ya que el próximo viernes es día 1 de abril. Así que estamos comenzando esta cuarta clase, cerrando esta parte del estudio y luego seguiremos Dios mediante. Pastora Mónica, por favor, si puede orar por la palabra del día de hoy. Amén. Padre bueno, Padre eterno, te damos gracias, Señor amado, por este nuevo día, Señor, que nos permite reunirnos, Señor, para aprender más de tu hermoso Espíritu Santo. Gracias por todo este tiempo que estuvimos aprendiendo, Señor, llenándonos de sabiduría de tu palabra, Señor. Gracias por tu presencia en cada reunión, Señor, porque nunca falta, Padre. Gracias por los milagros, gracias por todas las cosas que estuviste y vas a seguir haciendo, Señor, en cada reunión. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos que se esfuerzan para estar en las reuniones, los que ven las repeticiones, porque, Señor, tú sigues tratando y enseñando a nuestras vidas. Gracias te damos, Espíritu Santo, por dejarte conocer. Gracias por todo lo que nos estás haciendo entender y a conocer más de ti. Señor, bendice esta reunión, Señor, que tu palabra nos llene con tu presencia en este día y llegue a nuestro corazón, Señor. Gracias te damos, Señor. Queremos adorarte y bendecir tu santo nombre en este día. En el nombre poderoso de Jesús te damos toda la gloria a ti. Amén y amén. Amén. Bienvenidas Priscila y Amelia, perdón que no las saludé. Vamos a escuchar la alabanza y ya inmediatamente. Hola, ¿cómo te va? Después hablamos, así comenzamos. La alabanza va a ser cortita y ya comenzamos con la palabra, ¿sí? Eso, ahí se escucha distinto. A ver, vamos. Los hermanos aquí han venido. Los hermanos aquí han venido. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya. Yo vine a alabar a Dios. El gozo que llevo dentro de mí el mundo no me lo da. El gozo que llevo dentro de mí el mundo no me lo da. Si el mundo no me lo da, si no me lo da, no me lo puede quitar. Si el mundo no me lo da, si no me lo da, no me lo puede quitar. Y los hombres aquí han venido. A ver. Vamos a hacer como que no pregunté, ¿ya? Vamos a hacerlo de nuevo, no me hagan quedar mal, por favor, ¿sí? Y los hombres aquí han venido. Eso. Y los hombres aquí han venido. Yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya. Yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya. Yo vine a alabar a Dios. El gozo que llevo dentro de mí el mundo no me lo da. El gozo que llevo dentro de mí el mundo no me lo da. Si el mundo no me lo da, si no me lo da, no me lo puede quitar. Si el mundo no me lo da, si no me lo da, no me lo puede quitar. Ya me imagino que están listas para gritar, ¿verdad? Ya, ellas ya están al bochinche enseguida. Y las mujeres aquí han venido. Y las mujeres aquí han venido. ¡Aleluya! 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 Yo vine a alabar a Dios. El gozo que llevo dentro de mí el mundo no me lo da. El gozo que llevo dentro de mí el mundo no me lo da. Si el mundo no me da, si el mundo no me lo da, si no me lo da, me lo puede quitar. Si el mundo no me lo da, si no me lo da, no me lo puede quitar.
y los lectores aquí han Venido. venido. Y los lectores Aquí han aquí han venido. venido. ¡Aleluya! Aleluya, aleluya. Yo vine a alabar a Dios. Aleluya, Aleluya. Yo vine a alabar a A ver, Dios. Juan 23 aquí ha venido. Juan 23 aquí ha venido. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo vine a alabar a Dios. Aleluya, Aleluya. Los carismáticos aquí han Venido. venido. Yo vine a alabar a Dios. Eso, los carismáticos aquí han venido. Eso, aleluya, aleluya. Yo vine a alabar a Gloria a Dios. Encontré esta alabanza que la cantábamos en las primeras campañas que yo participaba como ujier, como ayudante, y hoy la cantan las iglesias católicas, carismáticas, pero la cantaba Polo Negrete. ¿Cuántos se acuerdan? Mari seguro te va a acordar quién era Polo Negrete, ¿no? Sí, me acuerdo. Bueno, ¿saben dónde está Polo Negrete? Ahora No, está acá en la ciudad mía de Avellaneda, tiene más años que una estatua, qué bárbara. y está haciendo campaña. Uf, Él la había pasado muy mal hace unos 20 años, 25. Bueno, sí, le agarró la loca, se fue al mundo, se fue con una chiquilina, porque él es chileno. Se escapó a Chile, yo tuve que ministrar a toda su familia y ahora gracias a Dios se restauró con Dios, dejó a la chiquilina, volvió con su esposa y una poderosa restauración. Para los más jóvenes, fue el primer cantante de las campañas de Carlos Anacondia, sí, me acuerdo. antes de Miguel Ceja. Así que cantábamos esto. Mire qué tremenda cosa. Faltaba Leo Dan y Palito Ortega, estábamos en el Club del Clan. Ahí. Aleluya, aleluya. Yo vine a alabar a Dios. Pero bueno, era alegría, gozo pentecostal. Amén. Así que bueno, vamos a la palabra de hoy. En el capítulo 5 del tercer módulo iba a decir el callado del pastor, del estudio de neumología, ¿sí? Y se llama La Escritura interpreta al Espíritu Santo como Dios. La Escritura confirma que el Espíritu Santo es Dios. En varias ocasiones del Nuevo Testamento, al referirse al Antiguo Testamento, ascribe al Espíritu Santo, o sea, le adjudica al Espíritu Santo obras o puntos de vista que en el momento original fueron atribuidos a Dios o a los santos, o al Señor, perdón. Compárese con Isaías 6.8, con Hechos 28.25. Lee Isaías 6.8, por favor, Mónica. Aleluya. Me gustaba cantar esto a mí. Yo vine a alabar a Dios. Y otro busque, por favor. Vamos a comparar Hechos 28-25. Mari, dale, ya que estás ahí. Primero, Isaías 6.8. Lee, Mónica. Dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Amén. Y Hechos 28-25. Mari. Y vos buscá Hebreos 3, 7, 9, Mónica. Vamos, Mari. Deja el fusil ahí. ¿Hechos cuánto, pastor? Hecho en Argentina. No, Hechos 28-25.
28, versículo 25. Estoy lenta hoy. Es cierto que es viernes, ya está ablandando el vino. Sí. Léelo, Moni, y paso al otro. Porque... Hechos 28, 25, Mónica. A ¿Y ver. cómo Y no, el otro. Y el y otro. cómo no estuviesen de acuerdo entre sí? Al retirarse les dijo Pablo esta palabra: Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo. ¿Sigo? ¿O termino Siga, ahí? siga. Ve a este pueblo y diles: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan, y yo los sane. ¿Sí? Ahí vemos, en el original fueron atribuidos a Dios y luego al Espíritu de Dios. Mari, busca en Hebreos, pero vas a buscar, no, perdón, busca Jeremías 31, 33 y vos lee el que te había dado antes, Mónica, primero, Hebreos 3, 7, 9. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Amén. El Espíritu Santo es Dios. Jeremías 31, 33, Mari. Sí, ya les leo. 31, 33. Ahora les leo. Acá. Treinta y uno, 33. Bueno. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Palabra de Dios. Amén. Ahí. Mónica, Amén. Hebreos 10, 15, 16. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Amén. Lo que dice el Señor lo dice el Espíritu. Por tanto, el Espíritu es parte de Dios y Dios es parte del Espíritu junto con el Hijo. O sea, que el Espíritu de Dios mismo, comunicándose con el hombre, de igual manera que el Hijo de Dios es manifestándose a sí mismo al hombre. O sea, cualquiera de los tres que hable es un solo ser, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Las características del Espíritu Santo son tales que lo que es conocido de él no puede ser predicado en ningún otro que no fuera Dios mismo. O sea, los dichos del Espíritu Santo provienen de Dios y Dios es uno solo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Experimentalmente el creyente en quien Dios, el Espíritu Santo opera, dará gustosamente testimonio de la realidad de la deidad del Espíritu Santo operando en él. En la experiencia del creyente hay un solo Espíritu divino, el Espíritu Santo, y Él es el mismo, y Él es al mismo tiempo el Espíritu del Padre y el Espíritu del Hijo. O sea, en el creyente está el Espíritu del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Viven en nosotros, ¿sí? Ahora vamos a la obra del Espíritu Santo en el universo físico, o sea, en el plano terrenal. La obra del Espíritu Santo en el hombre no consagrado, no regenerado. Son dos puntos. El punto A, la obra del Espíritu Santo en el universo físico. Punto B, la obra del Espíritu Santo en el hombre no regenerado. Punto C, la obra del Espíritu Santo del Antiguo Testamento, la obra del Espíritu Santo
Punto D, en el Señor Jesucristo. Punto E, la obra del Espíritu Santo dentro de la iglesia. El F, la obra del Espíritu Santo en el creyente. Punto A, bien claro en las Escrituras es que estamos hablando de la obra del Espíritu Santo en el universo físico. La obra en las Escrituras que el Espíritu Santo fue agente en la creación original. Esto lo confirma Génesis 1.3. Anote los versículos, después léalo, así hacemos más rápido. Salmo 33.6, Job 33.4, Job 26.13. Y la función especial del Espíritu Santo parece haber sido la de dar la orden y organización a lo que estaba siendo creado. Génesis 1.2 dice: y se movía el Espíritu Santo por toda la faz de la tierra, y él comenzó a ordenar. La voz de Dios ordenó, pero el Espíritu Santo puso en orden todas las cosas. ¿Sí? La Escritura introduce al Espíritu Santo en el segundo versículo de la Biblia para hacer evidente su asociación con la obra creativa divina. O sea que el Espíritu Santo es creativo, bajo o la orden de Dios. No es bajo, sino junto con el Espíritu de Dios y el Espíritu del Hijo. O sea, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo al unísono crearon toda la creación. El Espíritu Santo es en el principio básico de la vida de todo universo físico, no solo en la vida de las plantas y en la vida animal, sino que también en la vida humana. En la vida humana el Espíritu Santo siempre está presente. Desde la época de la creación original hasta el presente, el Espíritu ha sostenido al universo físico. Hay un teólogo inglés, Walworth, que dice: la creación ha sido ordenada por Dios en tal manera que en cierta medida Él se sostiene a sí misma, pues la vida de las plantas y de los animales se perpetúan a sí mismas. Sin embargo, detrás de todo este fenómeno maravilloso que está la obra del Espíritu Santo, sosteniendo, dirigiendo y renovando la totalidad de la creación. El segundo punto, la obra del Espíritu Santo en el universo físico y la obra del Espíritu Santo en el hombre todavía no regenerado. El Espíritu Santo constantemente busca guiar a todos los hombres a buscar y a conocer a Dios. Sus esfuerzos son resistidos ¿por quién? Por el hombre carnal. El hombre carnal resiste todo esfuerzo del Espíritu Santo. Y por el adversario. ¿Quién es el adversario? El diablo. Lee por favor, Mónica, Juan 14:17. Juan 14:17. Dice: y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. El Espíritu de verdad, el Espíritu de Dios, no está junto ni está contra el adversario, que es el enemigo, el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo obra sobre persona no regenerada desde afuera. Él no mora en el inconverso, pero sí el Espíritu Santo va a insistir para que ese inconverso se convierta. La obra básica del Espíritu para el no regenerado es la convicción. ¿Cuál convicción? La convicción de pecado. Le muestra su pecado. ¿Para qué? Para que se arrepienta y forme parte de la familia de Dios. Él ministra para proveer un sentido de maldad, de pecado, a fin de que el hombre se sienta impelido de apropiarse de la justicia de Cristo Jesús. O sea, la conversión, buscar a Jesucristo como único camino de salvación. Hay un triple aspecto en la obra de convicción de pecado que hace el Espíritu Santo. Tres cosas fundamentales hace el Espíritu con el hombre que no conoce a Cristo, con el hombre pecador. Primero, descubre el pecado, denuncia el pecado
y pronuncia juicio sobre el pecado. 3 cosas hace el Espíritu Santo para que la persona se arrepienta. ¿Sí? El diablo trata de hacer lo mismo, descubre el pecado, denuncia el pecado, pero lo condena. Y todos sabemos que nadie puede condenar, solo Dios, que todavía no hubo emisión de juicio porque el tiempo no transcurrió. Habrá un solo juicio dado por un solo Dios y será el final de los tiempos. Pero el Espíritu descubre el pecado, denuncia el pecado y enuncia el castigo del pecado, pero le ofrece la puerta de salvación que es Cristo. Esta es tarea fundamental del Espíritu Santo. Consecuentemente, es solamente por medio del ministerio del Espíritu Santo que el pecador se convierte y nunca por el mero esfuerzo o argumento humano. Y como fiscal divino, el Espíritu Santo obra personalmente en las vidas de los seres humanos. Cristo lo expuso claramente en la palabra escrita en San Juan, capítulo 16, versículo 7 al 11. San Juan, capítulo 16, versículo 7 al 11. Lee, por favor. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Amén. Este pasaje nos enseña 3 aspectos que son claramente enseñados. El pecado de incredulidad, en el versículo 9. Léelo, por favor. De pecado por cuanto no creen en mí. El segundo punto es la justicia de Cristo, versículo 10. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Amén. Y tercer punto fundamental, el juicio de Satanás, en el versículo 11. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Ha sido ya juzgado. Estos principios son fundamentales en la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace efectiva la predicación del Evangelio, llamando a penitencia. O sea, la predicación del Evangelio nos lleva a arrepentimiento, a buscar a Cristo y a penitencia. Una buena parte del ministerio del Espíritu Santo consiste en su testimonio de Cristo a través de vidas de los creyentes en las cuales Él habita. Quiere decir que Él nos pone como ejemplo, nos da como testimonio. Otro teólogo, el doctor Torrey, no Torres, el Espíritu Santo no tiene otro medio de alcanzar a los inconversos excepto por medio de nosotros, ya que nosotros somos salvos y tenemos la autoridad de mostrarles su pecado, su error. Note la declaración que hace el apóstol Pedro en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 30 al 32. El apóstol Pedro, capítulo 5, versículo 30 al 32. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros mataste colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Amén. El cual ha dado Dios a los que le obedecen y los usa para salvar, para predicar el Evangelio. ¿Qué le dijo Dios a sus discípulos? Os entrego toda autoridad de pisar serpientes y escorpiones, ir por todo el mundo, prediquen el Evangelio, sanen los enfermos y expulsen demonios. Amén. Los redimidos por la sangre de Jesús, los redimidos de Jesús,
tal era el nombre de mi primer ministerio evangelístico, los redimidos de Jesús, tenemos la autoridad de mostrarle el camino a través del Espíritu Santo que mora en nosotros a los inconversos. La obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Cristo en Juan 14, 17, al decir el Espíritu mora con vosotros y estará con vosotros, hizo notar el contraste con el creyente del Antiguo Testamento y el creyente del Nuevo. Hay una gran diferencia en la relación con el Espíritu Santo. Las Escrituras dicen en el Antiguo Testamento, indican lo siguiente. Primero, el Espíritu Santo vino sobre él. Números 42:2. ¿Sí? Léelo, por favor. Números 24:2, perdón. Dice, y alzando sus ojos, vio a Israel alojado por sus tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él. Amén. También en Jueces 11:29 confirma que el Espíritu descendía del cielo. En ocasiones esporádicas, en ocasiones específicas. Punto 2. Llenado del Espíritu Santo. Lee Éxodo 31:3. Lleno del Espíritu Santo. Y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Lleno del Espíritu Santo, pero no permanente, siempre esporádicamente. También lea después Miqueas 3:8. Punto 3. Posó sobre ellos el Espíritu. Números 11, 25 y 26. Números 11, 25 y 26. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él, y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Y habían quedado en el campamento 2 varones, llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los inscriptos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Amén. Estos 3 puntos son fundamentales en la presencia del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo los llenó, pero nunca hizo morada, nunca vivió dentro de ellos, diferente en el Nuevo Testamento. Ningún creyente del Antiguo Testamento fue bautizado con el Espíritu Santo. El bautismo inicial vino el día de Pentecostés, 50 días después que Cristo resucitó. Ahora vamos a ver que vamos a tener las Pascuas, creo que son, aquí caen el día 15 por allí de abril. Las Pascuas, 50 días después. El bautismo inicial del Espíritu Santo vino en el día de Pentecostés, 50 días después que Cristo resucitó. O sea, ocurrió la resurrección de Cristo, la promesa del Espíritu Santo, y allí realmente vino el bautismo inicial y vino la llenura. Leamos Salmo 51:11, por favor. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Amén, no lo quites. Quiere decir que no estaba por dentro, no estaba morando en la gente, estaba por fuera. Puede ser dicho en la era del Antiguo Testamento que las operaciones del Espíritu Santo estaban bajo la voluntad soberana de Dios. Otro teólogo, Turner, clasifica el ministerio del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento en 4. Sí, en 4 aspectos. Números 11, 15, 17. Léelo, por favor. El primero. Números 11 del 15 al 17. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. Entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel,
que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Amén. Dios le dio ayuda a través de los 70 varones. Punto número 2. Políticamente, como con Moisés y Saúl, para dar poder e investidura, ¿sí?, al avivamiento nacional. Jueces 6:34. Lee. Jueces 3:34 no hay, apóstol. 6. Ah. Dice, entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Amén. Jueces 6:34. Entonces tocó el cuerno y la autoridad de Dios vino para dar autoridad y un avivamiento nacional. 3. Moralmente como Gedeón, para prepararlo para guardar y guiar al pueblo. 4. Físicamente. Moralmente le dio moral para con pocos derrotar a los enemigos. Físicamente como Sansón, dándole fuerza, como con Ezequiel, dándole energía. Jueces 14:6. Lee, por favor. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Amén. Físicamente, le dio fuerza física. Amén. Punto D. Vamos a entrar en la obra del Espíritu Santo en el Señor Jesucristo. Intelectualmente, como con Bezalel y sus ayudantes, dándole capacidad para construir el tabernáculo. Esto está en el Éxodo capítulo 31, 2 y 3. Éxodo 31, capítulo 2 y 3. Bezalel. Mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Amén. Lo llenó de sabiduría, de ciencia y todo arte. ¿Para qué? Para la construcción del tabernáculo. En Éxodo 31, 2, 3 también habla de la construcción del tabernáculo. Éxodo 35, 31, 35. Toda la vida de Cristo aquí en la tierra fue consistentemente identificada con el Espíritu Santo. Y notemos lo siguiente. En su nacimiento, lee el libro de Lucas 1, 34 y 35. Su nacimiento, el nacimiento de Jesús, describe la presencia del Espíritu Santo. 1. 1. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Amén. Ahí está la presencia del Espíritu Santo cubriendo a María y logrando la inseminación, sería la procreación, mejor dicho. Punto 2. Su bautismo en agua. También está presente el Espíritu Santo. Juan capítulo 1, 32. Juan 1, 32. También dio Juan testimonio, diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Amén. En el bautismo en agua. Mateo 3, 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él.
También, punto 3, la presencia del Espíritu Santo está en la tentación, Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Amén. Jesús fue llevado ¿por quién? Por el propio Espíritu Santo. ¿A dónde? Al desierto para ser tentado por el diablo. Amén. También en su ministerio, Lucas 4:14, lee por favor. Dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. ¿Volvió Jesús en el poder de quién? Del Espíritu. El Espíritu le dio poder de qué? De milagros, de prodigios. Volvió en el poder del Espíritu, volvió con el poder del Espíritu, dice otra traducción. En su muerte, Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Mediante quién? Mediante el Espíritu ofreció su sangre. A través del poder y la fuerza del Espíritu Santo ofreció su sangre para expiación de todos los pecados. Ese era el 9:14, leímos, ¿no? Hebreos. Sí. Bien. 6. Su resurrección. Romanos 1, versículo 4. Y luego lee el 8, capítulo 8, 11. Romanos 1, 4. Que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Y el 8, 11. Romanos 8. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivirá también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Amén. El poder sobre la muerte está dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque resucitó junto con Cristo y está en nosotros. Fue enviado hacia nosotros. En su ascensión, libro de Juan, capítulo 1, 33. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Juan 16, 7. Juan 16, 7, por favor. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Amén. Promesa de Cristo ratificada. Si Él se iba, el Espíritu Santo vendría y vino. Siempre el Espíritu Santo presente del capítulo 1 de la Biblia, desde el principio, de la creación. Si entendamos esto, hay una corriente muy fuerte en todo el mundo, diría, de semisectas que quieren negar la importancia del Espíritu Santo, menospreciar la importancia del Espíritu Santo o negar la parte proporcional de Dios del Espíritu Santo. En nuestra era podemos decir que el Espíritu Santo no obra en el Señor Jesucristo, sino que obra por Él consecuentemente. El Espíritu Santo ministra para revelar a Cristo, al creyente. El Espíritu Santo nos ministra para enseñarnos todas las cosas que debemos saber y entender tal cual lo prometió Jesucristo, para reproducir en Él la vida de Cristo. La única manera de parecernos a Cristo es a través del Espíritu Santo, de conocerlo a Él, de intimar con Él, de vivir con Él. Sin el Espíritu Santo no podríamos hacer nada, porque esta es promesa de Jesús. No es que estamos negando a Jesús, Él es digno de toda honra y honor, pero Él ascendió a los cielos, pero no os dejo solos, os
os dejo al Espíritu Santo de Dios, por el cual haréis cosas mayores que las que yo hice. Mucha gente se equivoca y ora mal y pide mal. Pidamos a través del nombre de Jesús, como Él nos enseñó al Padre. Pedimos en el nombre de Jesús, pero obramos, motorizamos nuestra bendición a través del Espíritu Santo. Aprendemos cómo hacer las cosas a través del Espíritu Santo. Si tenemos al Espíritu Santo, tenemos poder, tenemos milagros, tenemos maravillas. ¿Cómo obra el Espíritu Santo en la iglesia? La iglesia debe su origen y existencia misma al Espíritu Santo. El día de Pentecostés, el día que apareció el Espíritu Santo masivamente bautizando a todos los que estaban allí reunidos, los 120, el principio de vida fue impartido a la iglesia. Mientras tanto la iglesia exista aquí en la tierra, ese mismo Espíritu Santo continúa morando en la iglesia, en cada corazón, en cada creyente, dándole vida tan especial. Hay un sentido en el cual el Espíritu Santo es encarnado en la iglesia, es introducido en la iglesia, así como la segunda persona de la Trinidad fue encarnada en la humanidad de Jesús. El Espíritu Santo es aquel que por medio de quien el Señor Jesucristo se hace presente en su iglesia. La presencia del Espíritu Santo trae ese poder, esa unción, ese tremendo mover a la iglesia y a cada creyente. El don del Espíritu Santo el día de Pentecostés es inseparable con la obra del Hijo sobre el Calvario. El Espíritu Santo opera para edificar la iglesia. Lee por favor Efesios 2:22. Y en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. ¿En quién somos edificados? En el Espíritu Santo. Para ser morada del Dios vivo, ¿sí? Cuerpo, alma y espíritu consagrados. ¿A quién? A Dios. Al Dios trino, al Dios tripartito, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Morada de Dios aquí en la tierra. Y muchos creyentes reunidos somos la iglesia de Jesucristo. El Espíritu Santo opera para edificar la iglesia, fusiona a los creyentes que constituyen la iglesia, los une. Lee por favor lo que dice la Primera de Corintios capítulo 2, versículo 13. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Amén. Y por morar en todos los creyentes, en cada creyente mora el Espíritu Santo. Es omnipresente, omnipotente y omnisciente, tal cual lo es Dios, porque es Dios, proviene de Dios. Amén. Primera de Corintios 3:16. El Espíritu provee unidad para la iglesia. Primera de Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Amén. Efesios 4:3. Te vamos a hacer trabajar hoy. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amén. El Espíritu es el vínculo de la paz en la iglesia, en la familia, en todo lugar. Él lo provee. En la presencia del Espíritu Santo, morando en los creyentes, impartiendo la vida de Cristo, que determina el hecho de que la iglesia es un organismo y no usa organización. No es un ente humano, es un organismo formado por hijos de Dios, unidos por hijos de Dios. Una de las contribuciones importantes del Espíritu Santo a la iglesia es constituida en el hecho que ha dado y confirma la palabra escrita. Por medio de una institución directa en el corazón del creyente, el Espíritu Santo constituye una declaración de que Dios es el autor
de las Escrituras. El Espíritu Santo confirma a tu corazón que las Escrituras fueron escritas por Dios, son parte de Dios, es el pensamiento de Dios, salieron del Señor y el Espíritu Santo confirma y ratifica. Todos los negocios y el programa de la iglesia en la tierra deben estar bajo dirección y la guía del Espíritu Santo. Todo lo que hagamos aquí en la tierra tiene que tener un director, alguien que guíe, que te enseñe, que te diga, por aquí sí, por aquí no, allí está el lugar. Y ese es el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Hechos 20:28. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Amén. La iglesia del Señor debe ser dirigida por hombres y mujeres del Espíritu Santo. Los negocios del Señor que tú o yo podemos emprender deben ser dirigidos por el Espíritu Santo. Cada acto de tu vida debe ser dirigido por el Espíritu Santo. Lee por favor Hechos 15:28. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Amén. No hay carga mayor, sino que Él aliviana tu yugo. La iglesia progresa en la medida que el Espíritu Santo es permitido de ser líder. Cuando tú le permites al Espíritu Santo liderar tu vida, conducir tu vida. ¿Recuerdan cuando le hablé de los 3 cuerpos? ¿Recuerdan esto? Que tenemos aquí un punto almático. Es el centro almático donde muchos brujos y hechiceros lo llaman el plexo solar. Y por allí mandan maldiciones para maldecir tu alma y confundir tus pensamientos. Pero cuando el Espíritu Santo que mora en nosotros, que está aliado a nuestro espíritu, que es uno con nuestro espíritu, manda su orden al alma, que es el centro de emociones y pensamientos, tu vida comienza a ser transformada. Porque el Espíritu Santo te va a decir, no temas que yo estoy contigo. El Espíritu Santo le va a ordenar a tus pensamientos, sujétense a la obediencia a Cristo. Y va a dominar tu mente de tal manera el Espíritu Santo que te va a conducir siempre a victoria, siempre a alegría, nunca a derrota, nunca a cosa mala. No habrá malos pensamientos que te perturben. El diablo ni se aproximará, porque verá el fulgor, el resplandor del Espíritu Santo, como cuando el pueblo vio descender a Moisés de la montaña. El resplandor de su rostro les quemaba, porque la presencia del Espíritu era tremenda. Amén. La unidad de la iglesia es obra del Espíritu Santo. No es el deseo del Espíritu Santo de proveer uniformidad, pero sí unidad con diversidad, o sea, podemos ser de diversos orígenes, razas, pueblos y naciones, pero tenemos un solo Dios, un solo Espíritu y un solo Cristo. Somos únicos en Cristo. En esa bendita Trinidad está la unidad y la ejerce el Espíritu Santo. Es una unidad espiritual, es una unión que nos da organizacional, digo yo. Otro punto, recuerden que eran varios puntos en este capítulo, la obra del Espíritu Santo ya ahora dentro del creyente, los creyentes en Cristo. El Espíritu Santo constituye en él poder y la capacitación para el creyente, para toda operación y función espiritual. Para que un creyente pueda ser espiritual, se requiere de la presencia y el ministerio del Espíritu Santo. Su ministerio es interno, tocando profundamente el ser en quien obra. El creyente no debe estar satisfecho con tener una teología del Espíritu Santo. No, Señor, no simplemente es tener la teología, no es decir, leí tanto del Espíritu Santo que ya lo puedo describir de arriba abajo. No, es tener la capacitación. El Espíritu Santo se constituye
en el poder y capacitación para el creyente, para toda operación. Su ministerio es interno. Debemos sentirlo, debemos sentir la vida del Espíritu dentro de nosotros. El creyente no debe estar satisfecho con saber la teología. Debe tener un sentir viviente de su presencia y su poder dentro y fuera de su cuerpo. Dentro, en cada acto de su vida. Fuera, cuando tiene que hacer alguna función, trabajo o actitud, tu vida, cuando tienes que ir a trabajar, cuando tienes que ir a estudiar, cuando tienes que conquistar, cuando tienes que moderar, cuando tienes que predicar, cuando tienes que ejercer la diferencia con la gente del mundo. El Espíritu Santo nos regenera, o sea que nos da nueva vida. Juan 3:5, por favor. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén. El que no naciere de agua y del Espíritu, necesitamos al Espíritu. Está hablando del bautismo de Espíritu Santo y fuego, el Espíritu. Punto número 2, da seguridad. Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. El Espíritu mismo nos confirma que somos hijos de Dios, nos da seguridad, plenitud, testimonio. Punto número 3, mora en el creyente, Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Amén. Mora en nosotros, vive en nosotros. No vive enfrente, no vive al lado, no, en nosotros. 4. Santifica. Gálatas 5:22 y 23. A través del Espíritu somos santificados. Gálatas 5:22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. El Espíritu Santo nos llena de todos sus dones espirituales. Amén. Santifica nuestras vidas. 5. Nos da fortaleza. Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. 6. Guía y dirige. Nos guía y nos dirige en toda acción que le entreguemos a Él. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Si tú te dejas guiar por el Espíritu de Dios es porque eres un hijo de Dios. Él no guía a un inconverso, Él no guía a cualquiera. 7. Ayuda al creyente en la adoración y en la oración. Primera de Corintios 14:15. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Amén. Ayuda al creyente en tu adoración y también en la oración. ¿Cómo orar a Dios? Efesios 6:18 también habla de esto y Romanos 8:26 lea después en su casa. El Espíritu Santo te vivifica, te da vida nueva. Romanos 8:11. Muy importante que lea entero el capítulo de Romanos 8. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Amén.
Punto número 9. Adopta. Romanos 8, 15, 16. Por eso le digo, es importante Romanos 8 completo. Romanos 15 y 16. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Somos adoptados por Dios. Él da testimonio. Él nos presenta. Él nos introduce en la familia de Dios. Punto número 10. Tiene comunión. Filipenses 2, versículo 1. El que quiera ese material, si paga $1,000, después se lo envío. No, está bien. Mire que son unas 100 páginas. Después se lo envío. Pero apórtese bien. Adelante. Filipenses, ¿cuánto, apóstol? 2:1, perdón. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia. Amén. Tenemos comunión junto con Cristo, ¿sí? 11, 11º punto, unge, 1 de Juan 2, 20, 27, del 20 al 27 léeme, del capítulo, de la 1 de Juan 2, del 20 al 27. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Amén. El punto 12º, sella, 2 de Corintios 1:22. El sello del Espíritu Santo, 2 de Corintios 1:22. El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en vuestros corazones. Amén. Bueno, ahora vamos a lo que es el punto número 5 de que marcamos hoy, es el bautismo en el Espíritu Santo. Muchos se preguntan qué es el bautismo en el Espíritu Santo. Y lo vamos a dividir en varios puntos, varios ítems. El primero es la naturaleza del bautismo del Espíritu Santo. El segundo, el fondo histórico de la doctrina de bautismo del Espíritu Santo. El tercero es el propósito del bautismo del Espíritu Santo. Cuarto, el proceso, las secuencias posibles para recibir al Espíritu Santo. Quinto, la evidencia que somos bautizados en el Espíritu Santo. Sexto, los resultados, los frutos del bautismo del Espíritu Santo. Séptimo, el bautismo del Espíritu Santo y la terminología en el Nuevo Testamento. Octavo, el bautismo pentecostal, distinto a la conversión. Es distinto. Un bautismo pentecostal es muy distinto a la conversión. Puedo estar convertido, pero no bautizado en el Espíritu de Dios, ¿sí? El bautismo del Espíritu y la posterior santificación, pureza total. El bautismo del Espíritu y la plenitud día por día, o sea, la llenura es esto. Estoy pleno todos los días de mi vida. Bueno,
Vamos a la primera. La palabra bautismo siempre implica completamente cubierto. Cuando la idea se relaciona con el Espíritu Santo, implica la saturación completa del ser interior por la tercera persona de la deidad. O sea, estamos completamente cubiertos. Eso significa bautismo. Estamos llenos del Espíritu Santo. Y este bautismo es una comunicación directa entre, anótelo bien grande, Dios y el hombre. Cuando soy bautizado por el Espíritu Santo, es una comunicación directa entre Dios y el hombre. También debe ser un estado de completa rendición y sumisión a Dios. Aún en la lengua funciona de acuerdo al control del Espíritu. Santiago 3:8, leen por favor. Santiago 3:8. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Amén. Pero si la lengua está sujeta al Espíritu Santo, tenemos bendición. Lea el capítulo 3 de Santiago completo. Le va a edificar mucho. La experiencia de recibir el bautismo del Espíritu Santo es el último paso en el proceso de modificar la carne y rendirse al Espíritu. Romanos 8:13. Volvemos a Romanos 8. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Amén. Frecuentemente, aun cuando no necesariamente el bautismo del Espíritu Santo produce como resultado una sacudida emocional intensa en el creyente que llena el alma de un éxtasis celestial. La persona que recibe el bautismo verdadero del Espíritu Santo es inundado con gloria divina, ¿sí? Hay un estado de glorificación divina que electrifica su naturaleza. Un Pentecostés personal puede ser descrito como un nuevo descubrimiento del Señor Jesucristo viviente en tu vida, hecho cuando Dios, el Espíritu Santo, comienza su morada en el creyente, comienza a vivir dentro de ti y ya no puedes vivir sin Él, ya no quieres que se vaya. Cambia tu vida completamente, tu ser, tu sentir. Debe ser, por lo tanto, recordado que las relaciones de las personas, ya sean tenues o intensas, son las relaciones de la carne y no son manifestaciones del Espíritu Santo. Es obvio que los 120 en el aposento alto fueron movidos profundamente porque dijeron: de ellos mismos están llenos de mosto, de vino, según dice Hechos 2:13. Pero no estaban llenos de vino, no estaban ebrios. Era tal el gozo y la felicidad que tenían dentro, porque el Espíritu Santo estaba llenando cada rincón de su cuerpo, de su alma y de su espíritu. La experiencia del bautismo del Espíritu Santo libra al que busca de sí mismo y lo identifica con la deidad. Por primera vez hay una comunicación directa con Dios. Por primera vez el creyente es sometido a la operación sin límites de lo divino. Se da un pequeño gusto de lo que será, de que un día será amplio la relación con el Espíritu. En 2 Corintios 1:22 habla de esta relación con el Espíritu. La Escritura hace claro el hecho que la porción que recibe el creyente es solamente por las arras de lo que disfrutamos, lo que el Espíritu pone dentro de nosotros. Lee Efesios 1:13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria.
Estamos marcados, sellados y amarrados por el Espíritu Santo por dentro y por fuera. Los teólogos evangélicos no están de acuerdo con la posición pentecostal, evangélicos digo de algunas denominaciones, pero sin embargo tienen su propia posición bien definida en la relación con la plenitud del Espíritu. Talbot, un teólogo inglés, dice, tiene más del espíritu del hombre que ha sido llenado del Espíritu que aquel que no ha sido llenado. Y él dice que no. Por el contrario, el Espíritu tiene más de algunos creyentes que de otros. Y esto para mí no es verdad. Para mí es lo opuesto. Cuando soy lleno del Espíritu Santo, soy tremendamente vivificado. Otro teólogo, Cambrón, dice, sería mejor decir que ser controlado por el Espíritu Santo en vez de decir ser llenado. Y la Biblia no habla de control, habla de llenura del Espíritu Santo. Te doy opiniones de diferentes teólogos para que veas cuántas opiniones hay sobre esto. Pero la única verdad es la realidad, dijo aquí un presidente argentino, el general Perón, y la única verdad es lo que vos vivís con el Espíritu Santo. ¿Cómo estás con el Espíritu Santo? ¿Le conocés? ¿Te llena? Domina tu cuerpo, tu alma, tu vida, domina tus expresiones, domina tu corazón, ¿sí? La verdad básica, dijo este Cambrón, este teólogo español, que no es cuánto del espíritu uno tiene, no es cuánto del espíritu uno tiene, sino cuánto de uno tiene el espíritu. Al espíritu no le hace falta tener de ti, el espíritu te quiere llenar. Lo importante es la llenura. Fíjese cuánta confusión plantean con un simple juego de palabras. La naturaleza del bautismo del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Cómo es el bautismo? ¿Sí? El bautismo del Espíritu Santo llega a la vida del creyente en el tiempo exacto, en el kairos de Dios, en el tiempo de llenura, en el tiempo donde Él te va a hacer hablar, Él va a ser el conducto con Dios directo. En el fondo histórico, la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés fue declarado como el cumplimiento específico de la profecía anterior de Joel 2, 18 y 19, profecía que prometió la experiencia a todas las personas de diferentes clases. También está confirmado en Isaías 28, 11, léalo después. Juan el Bautista incluyó la predicción del bautismo del Espíritu como aspecto del ministerio del Mesías que habría de venir. Esto está en Lucas 3:16, Juan 1:33, anótelo y léalo. Durante el ministerio terrenal, nuestro Señor se refirió al cumplimiento de Joel. Los evangelios registran 8 predicciones hechas por Cristo de un derramamiento pentecostal. ¿Qué ocurriría un derramamiento pentecostal? En el Pentecostés original, validó la obra de Cristo, constituyó un acontecimiento de dispensación, o sea, llenura, nos llenó, nos entregó, que iba a venir a la tierra para morar en su iglesia el Espíritu Santo, el administrador, el consolador, el paracleto, todos los nombres que ha recibido el Espíritu. El divino, véase también Juan 14, 16, Marcos 16, 17, Juan 16, 7. La Biblia está llena de menciones a este Espíritu Santo divino. La fiesta de Pentecostés en el Antiguo Testamento tomó lugar 50 días después de la Pascua, representada como el comienzo de la cosecha. Es la fiesta de las cosechas, pero nosotros es la fiesta de las cosechas con el Espíritu. Es la fiesta del Pentecostés, es la fiesta de los milagros, del poder, las maravillas. Simbólicamente, el derramamiento inicial del Espíritu de Dios el día de Pentecostés fue el comienzo de la cosecha del Evangelio. Eso es lo que significa para nosotros la cosecha del Evangelio, los frutos por predicar el Evangelio. Los 120 tuvieron que esperar, no porque no estuviesen listos para recibir, sino que Dios no estaba listo para derramar su espíritu. Sin embargo, esos días de espera produjeron sin lugar a dudas
una medida de sumisión y rendición a sí mismo. Desde aquel día, el esperar no es descrito, aun cuando el Espíritu de Dios había obrado anteriormente en la tierra, no había establecido su morada permanente en los corazones de los creyentes para constituirlos en iglesia. Somos iglesias de Cristo caminando. Somos pueblo de Dios. Por eso el Espíritu Santo mora en nosotros. El derramamiento del Espíritu Santo significa que el Mesías había completado su obra redentora y había ascendido a la gloria. El Pentecostal original fue un tiempo llamativo, fenomenal del carácter de lo sobrenatural. Comenzó allí a ocurrir un tiempo sobrenatural sin la presencia de Cristo vivo aquí en la tierra. El público no fue atraído por un debate teológico, sino por el milagro de las lenguas de fuego, el impacto hecho sobre el edificio donde estaban congregados, y como Dios dijera al mundo que el derramamiento pentecostal no era un incidente casual. El derramamiento pentecostal fue la marca, el antes y el después, donde el Espíritu Santo tomaría preeminencia aquí en la tierra y en los corazones de los hermanos. Una experiencia similar al modelo de los Hechos 2, cuando Pedro se levanta citando a Joel y proclamó que ese era el tiempo del derramamiento, siendo normal en la iglesia del Nuevo Testamento. Hay un total de 5 casos en el libro de los Hechos que describen un derramamiento pentecostal similar en las clases y manifestación. El caso original del día de Pentecostés y el último caso registrado en la Biblia está en Hechos 19. Y esto tomó lugar unos 21 años después del derramamiento de Pentecostés, el original. El modelo pentecostal parece haber sido bien autenticado y establecido. Testimonios de experiencias pentecostales en la iglesia primitiva datan de la fecha de los primeros escritos de los padres durante el segundo y el tercer siglo. Allí, por ejemplo, un teólogo, Irengo, en el segundo siglo, años 130-202, llamamos personas perfectas aquellas que han recibido al Espíritu de Dios. Un monje, un teólogo, describió persona perfecta a aquellos que han tenido el bautismo del Espíritu Santo y a quienes por medio el Espíritu Santo les dio el hablar en lenguas, el hacer prodigios y en maravillas. Clemente de Alejandría habla en la mención de un derramamiento total del Espíritu Santo ocurrió en aquel tiempo. Tertuliano, durante la misma época, hizo mención de la continua manifestación de los dones del Espíritu Santo. Esto lo vimos en el Callado del Pastor esta semana, en la historia de la Iglesia. Crisóstomo, siglo IV y V, año 347 y 407, todo aquel que era bautizado en tiempos apostólicos inmediatamente habló en lenguas y de inmediato recibieron al Espíritu. Y justamente este miércoles, cuando hablamos de la historia de la iglesia primitiva, San Agustín, les recuerdo que hasta 1474, en que la iglesia se dividió entre católicos y evangélicos con Lutero, éramos una sola iglesia. Y el mártir y profeta San Agustín escribió: todavía hacemos lo que los apóstoles hicieron cuando impusieron manos a los samaritanos, pidieron el descenso del Espíritu sobre ellos y esperando que los convertidos hablen en nuevas lenguas, hablaron en nuevas lenguas. A medida que se fue desarrollando la iglesia romana, la del principio, el aspecto del bautismo en el Espíritu Santo gradualmente se transformó en un ritual hasta así llegar a la práctica general, que constituía una sala detrás de un altar y era usado como un lugar para recibir al Espíritu Santo. Luego de ser bautizado por aguas, el candidato pasaba a la sala de oración y allí el obispo imponía sus manos y era ungido con aceite.
el obispo pedía a Dios que enviase el Espíritu Santo, pero también gradualmente con el correr del tiempo no se esperaba ninguna manifestación, o sea que eso perdió el sentido original en el cual el Espíritu Santo se manifiesta. Consecuentemente, hoy día, con la ceremonia de la confirmación, es el resultado, y la Iglesia romana mantiene hasta el momento el rito y el candidato supuestamente recibe el Espíritu Santo, pero en realidad no recibe nada. Bueno, hermanos, hasta aquí la palabra de Dios. Podría hablar de más teólogos y todo, pero bueno, la hora ya está pasada y quiero cerrar esta parte de este módulo hablando un poquitito con ustedes, ¿sí? Este es el final de la parte tercera del tercer módulo, ¿sí? Hay 4 módulos más para seguir por delante, pero quiero, como yo siempre he sido frontal y decirles lo que pienso y lo que siento, 2 veces por semana, hace más de 2 años, como mínimo hemos llegado a tener 3 seminarios por mes. Un seminario de este tipo, no solo la escritura, la compilación de materiales, tiene esfuerzo, tiempo, trabajo de mi parte. Yo no tengo secretarios ni secretarias en todo lo que es la parte teológica. Vuelco el conocimiento adquirido en más de 35 años de ministerio, pero les digo la verdad, me siento con un poco defraudado por algunas personas, no voy a decir ni quién, ni cómo, ni cuándo. Me siento cansado también y le estoy pidiendo a Dios que me dé sabiduría y me dé esa paz que siempre tuve y esa alegría para enseñar. Por eso me habrán escuchado decir que tal vez sea el último seminario de neumología. Tampoco voy a hacer otro nuevo. Estoy pidiendo guía al Espíritu Santo y les explico el motivo. Y quiero que me escuchen bien. Y si puedo prender su cámara, me gustaría mirarle la cara. Todo esto viene porque tengo un cansancio muy grande cuando la palabra de Dios siempre me ha dado vigor, fortaleza. Porque mucha gente se compromete, o supuestamente se ha comprometido, a inscribirse, a participar. Muchas veces he reiterado que no tengo el ánimo de decirles que esto es por dinero únicamente y que, por supuesto, tengo gastos de conexiones, de internet, de tiempo. Mi tiempo vale igual que el suyo. No obligo a nadie. Pero hasta el día de hoy, por ejemplo, de este seminario, solo 3 personas han abonado este mes. Hay personas que se han inscrito por decir, bueno, me inscribo, no han participado en todo, sino que en algunas veces llegan y siempre tarde. Y llevo 2 años trabajando fuertemente de lunes a lunes, sin parar. Entonces, estoy orando muy fuertemente a Dios, porque yo me puedo dedicar a otras cosas. Hay gente que se compromete y no cumple con la tarifa mínima que he puesto a este valor para cubrir gastos nada más, porque no se crean que con esto. Y también les he dicho que aquel que no lo pueda hacer y quiera participar, me puede escribir y me dice, mire, pastor, no puedo pagar, pero me gustaría. He becado durante 2 años, no un día, a mucha gente que fue sincera y me dijo, no puedo pagar. Y perfecto, gloria a Dios. Pero esta vez he llegado al límite ya en los últimos meses que ni siquiera me contestan. Todos los meses les digo, confirme su inscripción, escríbame un simple mensaje y parece ser
que muchos no tienen ni 10 minutos como para escribir 4 líneas en un WhatsApp. Entonces le estoy pidiendo mucha sabiduría a Dios. Gracias. Porque yo amo todo esto que estoy haciendo, lo hago de todo corazón. Y les digo más, y con total humildad hay mucha gente que requiere de este humilde hombre de Dios. Hay muchos lugares que me están invitando inclusive ya a volver a viajar, a seguir. Y yo estoy diciendo, no. ¿Sabe por qué? Porque eso implicaría que tendría que dejar prácticamente en una vez por semana o 2 todas las reuniones que hacemos. Por eso se le digo esto mirándolo a los ojos, mirándolo de frente, mirándolo como que responde y diciéndole, si quiere que nosotros sigamos, yo le voy a pedir, mire esto, tanto sigue el callado del pastor, tengo también el mismo tema, nadie ni siquiera cumple con sus obligaciones ni horarias ni financieras, muy pocos. No voy a decir esto porque hay hermanos que sí realmente son cumplidores, pero para este mes próximo, entramos en el mes de abril, un mes crucial. Si usted quiere seguir los que están inscriptos en el Callado del Pastor y los que están inscriptos en este seminario del Espíritu Santo, mira, acá tengo en mi mano la parte que sigue, que es similar a lo que hoy vimos. No sé si allí en la cámara qué pasó, se quedó, murió la cámara. Bueno, parece que se murió. A ver, ahí volvió a la cámara. Mire, acá hay más de 100 páginas que esto se hace en 2 semanas. Multiplique 200 páginas por mes por seminario. Todo esto escrito a mano por quien te habla. Y eso que no pongo los versículos para que todo el mundo participe, que la pastora lo pueda leer y que sea más llevadero. Pero fíjese que ni siquiera hay mucha gente, yo entiendo que un día uno puede llegar tarde, uno puede llegar, tener un problema. Nadie me dijo que quería comenzar a las 21 horas ni a las 19. Sin embargo, todo el mundo, y he escuchado comentarios y me los han hecho, de hermanos que dicen, como usted recibe a todo el mundo y saluda, yo entro a las 8:30. El culto comienza a las 8. El seminario comienza a las 8. Entonces, por montones de motivos más, lo único que le ruego, si en algo valoran todo este esfuerzo y este trabajo, comenzamos la semana que viene, un próximo mes. El día 30 va a ser el último capítulo de El Callado del Pastor en el libro 3. El 1 de abril va a ser el día jueves próximo. Que me puedan decir la primera semana si quienes quieren estar anotados, pero no en el grupo, y yo quiero seguir y después me olvido, después no sé, porque voy a configurar la cosa de otra manera. Yo como siempre voy a seguir trabajando para Dios con el mismo esfuerzo, con las mismas ganas, con lo mismo, pero es momento de dar un punto y aparte. ¿Sí? Y el que le parezca que no puede cumplir, que quiera seguir participando,
pero tiene un problema económico, me lo dice por escrito, me llama o me pide que lo llame. Yo hablo a todas partes del mundo porque para eso Dios me ha dado la gracia de tener sistemas de comunicaciones de última generación. Puedo hablar con cualquier parte del mundo así, videollamada, mirándonos a los ojos, no por mensaje, porque para mí me parece algo poco sincero. Entonces me gustaría que si alguien quiere seguir, tengo 2 seminarios más para dar, sobre temas mucho más profundos. Y me costó mucho tiempo, esfuerzo y trabajo, y es sobre vivencias personales, sobre cómo operan los espíritus de maldad, cómo usted se puede defender de todos los ataques del enemigo habidos y por haber. Hay otro más también, que lo tengo ya terminado, pero no voy a seguir ni siquiera con el próximo capítulo de este, ni con el callado, que yo me comprometí frente a la Iglesia de Estados Unidos en tomar exámenes que no he podido tomar por la falta de cumplimiento de tiempo y financiero. Entonces, ore estos días, ore de aquí al 1 de abril, y después me llama y me dice, yo quiero hablar con usted, quiero seguir, y así tenga 1, 2, 3, los que sean, yo voy a seguir. Y a los que no les interese, nadie los obliga a hacer. Hay mucha gente que sí le va a interesar recibir un instituto bíblico con la credencial al año cumplido, con los exámenes cumplidos, oficialmente siendo consagrado pastor, no solo aquí, sino en Estados Unidos de Norteamérica, con diplomatura. Y lo único que les pido, se los digo a ustedes porque hoy también lo voy a hablar durante toda la semana esto. Lo único que les pido es que no me hagan perder tiempo. Porque yo, sinceramente, yo no sé, nadie sabe si Dios me da 1 minuto más, si Dios me da 20 años, si Dios me da 30 años. Y una cosa que odié toda mi vida es perder tiempo. Esto comenzó de manera espectacular, circularon miles de personas por todos estos encuentros, por los seminarios. Hemos tenido seminarios de hasta 50 por noche. Y yo no voy a la cantidad, no me importa si sean 2, 3, 4, y que nadie me pague tampoco. Pero han escuchado los mensajes, que parece que hay gente que dice, bueno, no cumplo, total, no hay problema. Pero explíquemelo. Lo único que le pido es que sea sincero, que me mire a los ojos y me diga, no puedo. Porque hubo gente que pasó por estos lugares, que cuando le iba mal, pensó que se moría, que sus hijos no comían. Este ministerio los ayudó, los bendijo, les proveyó alimentos, fondos, porque ¿sabe qué pasa? Lo que ustedes no ven es cómo opera todo este ministerio. Nadie se ha quedado sin comer, nadie se ha quedado sin nada, y personalmente ha ayudado a mucha gente. Pero se han ofendido porque yo le pregunté, ¿y por qué no paga las cuotas de los seminarios? Porque sabe una cosa, el seminario es mi trabajo. O usted cuando le gusta un tema no va, antiguamente iba a comprar un libro. Todo esto es trabajo con mucho esfuerzo. ¿Y usted va al librero y pedía que se lo regalen? Y este señor y después otra señora, muy caraduras, me dijeron, pero bueno, cuando pueda le vamos a pagar. Y hoy no están más aquí. Y hay mucha gente, hay gente bastante que ha salido. Pero les pido por favor
que no me haga perder el tiempo. Yo quiero seguir sirviendo a Dios. Yo quiero seguir enseñando la palabra. Es lo que Dios me mandó. Así que bueno. Nada más por hoy. Les agradezco por escucharme. Les pido que oren. No quiero ningún comentario ni nada, ni que me diga ora, sí, yo, no. No importa. Pero ore bien, piénselo. Diga, haga como usted y el Espíritu Santo le diga si continuamos o no, o quiere continuar con estos seminarios del Espíritu Santo y el Callado Pastor. En los nuevos se va a enterar la temática y va a ver cómo es. Pero lo que sí va a cambiar es la forma y la manera de inscripción y de compromiso. ¿Sí? Así que bueno, los bendigo, los amo en el Señor, que tenga una excelente noche. Y Pastora Mónica, ¿puede orar, por favor? Así nos vamos en paz, no hay ningún rencor. Solamente piense y recapacite, no sé. Haga lo que su corazón y el Espíritu Santo le dicte. Amén. Amén. Ora, Mónica, por favor. Amén. Padre bueno, te damos gracias, bendito Señor, por esta noche. Gracias, Señor, por esta hermosa enseñanza, Señor, de seguir conociendo a tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, te pedimos que en esta noche vengas y reposes en nuestra vida, que nos traigas paz, Señor, sanidad. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Nos vamos a despedir hasta la próxima encuentro, Señor. Y te pedimos que tú nos guardes, nos cubras con tu bendita sangre, Señor. Y bendigas a cada uno de mis hermanos. Gracias te doy, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, Amén. buenas noches a todos. Nos despedimos con la paz del Señor. Benditos todos. Oren y escuchen lo que el Espíritu Santo les diga. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias por Bendiciones. participar. Alejo.